vamos a empezar con el ejercicio 5.4-6, en el cual vamos a resolver el circuito que se puede ver a continuación, que consta de una fuente de corriente constante y una fuente de voltaje variable, ¿no? La cual depende precisamente de este otro voltaje, que es el voltaje que hay en la resistencia de 6 ohms de aquí. Entonces, lo que buscamos es encontrar el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton de este circuito, empleado en precisamente esta sección abierta de aquí. Entonces, vamos a proceder. Para ello vamos a empezar por analizar la parte cerrada del circuito, que es esta, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos a empezar por analizar la parte cerrada. Para empezar, estaremos planteando una corriente I por esta parte. Por lo tanto, empleando la ley de Kirchhoff de corriente, por lógica aquí tenemos 3 amperes, que por ejemplo serían 3 amperes en este nodo de aquí, serían 3 amperes de entrada. Por lo tanto, aquí tendríamos una salida, suponiendo que nuestra corriente I es de entrada también, tendríamos una salida de I más 3. Eso lo sabemos gracias a ley de Kirchhoff de corriente. I más 3 amperes. Muy bien. De la misma forma, empleando ley de Kirchhoff de corriente, tendríamos lo siguiente por esta otra parte. Básicamente que la corriente de aquí, que es una corriente de entrada a este nodo, tiene que ser el equivalente a las corrientes de salida. Entonces sería I más 3 amperes. Perfecto. Ahora que ya tenemos en cuenta esto, podemos, por ejemplo, aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en esta sección de aquí, en este circuito cerrado. Empezando, por ejemplo, por esta resistencia, que como hemos marcado la dirección de corriente, entonces su dirección quedaría así la medición del voltaje, ¿no? Entonces vamos a emplear ley de Kirchhoff de corriente, digo de voltaje. Tendremos que el primer voltaje va a ser igual a 3 por I más 3, ¿verdad? De la otra forma, tendremos el más voltaje A y menos 2 voltaje A. Esto tiene que ser igual a 0. Seguimos, tendremos 3i más 3 menos BA igual a 0. Ahora, para sustituir BA y que tengamos una sola variable, podemos tomar en cuenta básicamente que BA es el voltaje en esta resistencia y por lo tanto, usando ley de Ohm, tendremos básicamente que BA tiene que ser igual a 6 por I. O sea, resistencia por corriente, ¿no? Entonces tendríamos que 3i más 3 menos 6i va a ser igual a 0. Esto y esto hacen 3i. Lo mandamos al otro lado y básicamente nos quedaría que I va a ser igual a 1 ampere. Al ser positivo, tendríamos que
no hay ningún problema en cuanto a la dirección que supusimos para dicha corriente. El voltaje A es de 6i y por lo tanto dicho voltaje va a ser 6 volts, ¿no? Vamos a tener entonces que el voltaje A va a ser igual a 6 volts. Log voltaje que de hecho equivale a nuestro voltaje de Thevenin, que será el voltaje que estamos buscando para el equivalente de Thevenin, ¿no? Muy bien. Perfecto, ya tendremos el voltaje de Thevenin. Ahora, para proceder a encontrar el equivalente Norton, y el equivalente Norton, y para obtener la resistencia de Thevenin ocupamos suponer que esta sección abierta está cerrada y calcular la corriente presente en esa sección cerrada. Entonces aquí tendríamos este circuito, ¿no? Que si podemos notar es simplificable. ¿Por qué es simplificable? Eso es debido a que podemos notar cómo esta resistencia y esta otra se encuentran totalmente en paralelo. Un extremo está conectado a este nodo, que técnicamente es todo lo mismo que esto, y el otro extremo lo tienen conectado al nodo B, ¿no? Que es todo esto. Entonces tendríamos básicamente que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, que va a ser esta resistencia, sigue siendo el mismo voltaje A, ya que al estar en paralelo comparten voltaje, así que no hay ningún problema. Para encontrar pues esa resistencia tendríamos que esta va a ser igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Esto es igual a 2 sobre 6. Por lo tanto tendríamos básicamente que va a ser igual a 1 sobre 3 sobre 6, lo cual es igual a 2 ohms. Tendríamos entonces que nuestra resistencia va a ser igual a 2 ohms. Muy bien. Entonces, ya simplificado el circuito, técnicamente es casi el mismo, es el mismo problema que justo lo que acabamos de hacer, solo que con una resistencia diferente, ¿no? Por lo que pues vamos a emplear lo mismo, es la misma metodología. Vamos a suponer una corriente I que corre en este sentido, que ya estaba marcado. Por lo tanto aquí tendríamos una corriente I más 3 y por lo tanto tendríamos acá otra corriente I más 3 de salida, ¿no? Muy bien. Entonces simplemente como en el ejemplo anterior vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Tendríamos empezando por esta resistencia, este sería el sentido de la corriente. Tendremos que va a ser igual a 3 por I más 3 más BA menos 2BA, ¿no? Esto nos daba igual a 0. Esto nos quedaba básicamente como 3i más 3 menos BA igual a 0. Ok. La diferencia ahora es que ley de Ohm nos entrega otro valor para BA en base a la corriente I, ¿no? Tendremos básicamente que BA va a ser igual a 2 BA va a ser igual a 2 por I. Entonces sustituimos y tendríamos 3i más 3 menos 2i
igual a 0, ¿verdad? Entonces, técnicamente nos quedaría I igual a menos 3 amperes. ¿Qué significa esto? Que la dirección que supusimos va a ser incorrecta. La dirección de corriente, ¿no? Y que por lo tanto el voltaje medido en esta dirección va a ser negativo. ¿Ok? Tendríamos entonces que nuestro voltaje va a ser 2 por I, por lo tanto va a ser igual a menos 6 volts. ¿Sí? Tendremos aquí, en esta dirección, en este sentido, menos 6 volts. Muy bien. Entonces, dicha corriente pues sería en sentido contrario, ¿no? Ya en base a esto, tendríamos que I podemos cambiar el signo, ¿no? Muy bien. Nos quedaría como 3 amperes. Por lo tanto, aquí sería ok, quitamos esto. Tendríamos 3 amperes aquí. Ok, entonces multiplicando VA por 2, aquí tendríamos que esto va a ser igual a menos 12 volts, ¿no? En esa dirección. Muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Vamos a tener básicamente que el voltaje en esta resistencia, en esta dirección, va a ser igual a... Va a ser en esta dirección, ¿no? Va a ser igual a 6 volts, ya que es la dirección contraria al voltaje A. ¿Ya? Y precisamente, entonces, esta sería nuestra corriente de corto, a la cual vamos a llamar, por ponerte un nombre, ICO, corriente de corto. Muy bien. Entonces, tendremos aquí nuestra ICO, la cual simplemente vamos a calcular por ley de Ohm. Y básicamente serían 6 volts sobre 3 ohms, lo cual nos da que ICO, o la corriente de corto, va a ser igual a 2 amperes. Muy bien, entonces ya tendremos de cierta forma resuelto el circuito, ya que tenemos tanto el voltaje de Thevenin, tanto la corriente de corto.
Tendremos entonces que aquí son 2 amperes en el circuito de Norton. Y aquí eran 6 volts. Muy bien. Entonces ya simplemente ocupamos calcular esta resistencia presente en ambos circuitos, que es la resistencia de Thevenin. Tenemos entonces que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de corto. Tenemos que va a ser igual a 6 volts entre 2 amperes. De forma que nos va a quedar que la resistencia de Thevenin va a ser igual a 3 ohms. Muy bien. Y tendremos todo resuelto básicamente, ya que tendremos los equivalentes de Thevenin y de Norton del circuito. Sería todo. Gracias.